Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de dónde usted se encuentre. Sea bienvenido en esta ocasión al inicio de nuestro seminario virtual acerca del movimiento de raíces de hebreas. Estamos agradecidos con el Señor por la vida que nos presta. Y bueno, bienvenidos a todos. Gracias por su puntualidad. Vamos a iniciar en esta ocasión con una oración, como lo hacemos siempre, y luego vamos a pasar a la presentación de nuestro maestro de este día. Le invito que allí donde usted está pueda inclinar su rostro y orar conmigo para entregar este tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús estamos agradecidos por la oportunidad que nos da de iniciar un nuevo proceso educativo, Señor. Gracias porque has despertado en nuestra mente y corazón el deseo de aprender sobre este tema que está afectando a muchas iglesias en nuestro entorno latinoamericano y quizás en muchas otras partes como Estados Unidos, Europa o cualquier otra región donde el Evangelio ha llegado, Padre, y se ha visto afectado por este movimiento. Gracias, Señor, por la vida del maestro, de nuestro pastor Rubén Gómez, quien en esta hora nos acompaña para poder impartirnos la lección. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo le bendiga y le ilumine y que nos hables a través de él y que nos permitas conocer un poco más sobre este movimiento. Te agradecemos, Señor, por esta experiencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, como decía, este día nos acompaña ya el pastor Rubén Gómez, quien será nuestro maestro para esta primera clase. El tema de esta primera lección, por favor, hermanos, mantener el micrófono cerradito. El tema de esta lección es introducción y contexto histórico del movimiento de raíces hebreas. Y no hay mejor persona para hablarnos de esto que el pastor Rubén Gómez. Quiero dar una breve reseña sobre la vida y ministerio del pastor Rubén Gómez. Él es pastor evangélico, traductor de obras académicas, escritor y profesor. Posee un máster en teología por la Universidad de Chester, en Reino Unido. Ha cursado estudios teológicos tanto en instituciones británicas como el Regent's Theological College, la Universidad de Londres y el King's Evangelical Divinity School, así como también en instituciones españolas como el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla y el Seminario Evangélico Unido de Teología de Madrid. Él es autor de una guía práctica de software bíblico para Editorial CLIE y también autor de un libro muy conocido por todos nosotros, A Jacob Amé, que también usted lo puede encontrar tanto impreso como así en programas como Logos. Otro de sus libros es Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas, que también ha sido publicado en idioma inglés. Y nuestro hermano también ha editado el interlineal inverso del Nuevo Testamento español griego, de software bíblico Logos, así como publicado numerosos artículos en diversas revistas. Así que para nosotros hoy tenemos un maestro de lujo. Es una bendición tenerle con nosotros acá, Pastor Rubén. Le entrego el tiempo. Bienvenido, que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias, pastor. Gracias a todos por esta amable invitación. Para mí es un gusto estar aquí, aunque sea de forma virtual. Y tengo mucha ilusión en compartir el tema de hoy. Vamos a hacer una introducción que considero que no va a ser algo que se repita en el transcurso de estos seminarios online por parte de aquellos que me seguirán en las siguientes conferencias. No voy a presentar no voy a presentar un PowerPoint del tema, porque me gustaría que me prestaran atención, se fijaran en lo que tengo que decir, que además creo que está bastante estructurado, de manera que si ustedes quieren tomar nota, pues va a ser bastante sencillo, porque hay una estructura bastante definida y además utilizo aliteraciones, palabras que repiten
inicialmente la misma letra, de manera que esto nos puede servir también para recordar los puntos más importantes. Voy a hacer la presentación en primer lugar de esta charla y posteriormente dejaremos un tiempo que yo creo que va a ser amplio para que puedan preguntar y podamos tener un diálogo que creo que es muy enriquecedor como parte de este tipo de actividad. Vamos a hablar en el día de hoy de las características, las características más destacadas del movimiento de raíces hebreas. Aquí comienzo con 3 puntos muy claros y todos ellos comienzan con la letra R. ¿Cómo podemos definir el movimiento de raíces hebreas en tanto que movimiento? Es decir, antes de entrar en definirlo o en analizar cuáles son sus creencias. En primer lugar, hay que decir que la primera característica que yo señalaría es que se trata de un movimiento reactivo, que reacciona. No propone, sino que reacciona. El movimiento de raíces hebreas considera que el cristianismo es una religión corrupta que nada o muy poco tiene que ver con sus orígenes. Por eso hace una crítica feroz a todo lo relacionado con la fe cristiana, a la que acusa de pagana, pagana por su mentalidad, que dice es una mentalidad griega, por sus escrituras, que considera están mal traducidas al griego, por sus fiestas, especialmente la Navidad y Semana Santa, y por sus enseñanzas, entre otros ejemplos, la salvación por gracia, por medio de la fe, o la Trinidad. Y como consecuencia del efecto pendular, esta visión tan negativa del cristianismo lo lleva a este movimiento de raíces hebreas a situarse en el extremo opuesto del espectro. En segundo lugar, se trata de un movimiento de restauración, o si se quiere, primitivista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el movimiento de raíces hebreas piensa que la cristiandad es irreformable. Por lo tanto, urge regresar a la fe de los primeros creyentes en Jesús el Mesías. Idealiza un pasado irrecuperable basado en la lengua y en la cultura hebreas y propugna el regreso radical a lo que ellos llaman las sendas antiguas. Hace una enmienda a la totalidad de casi 2000 o de más de 2000 años de cristianismo y reniega de aspectos tan básicos como el carácter progresivo de la revelación o la necesidad de que el mensaje bíblico se encarne en las distintas culturas del mundo. En tercer lugar, en cuanto a estas características, se trata de un movimiento basado en una revelación profética o, si se quiere, escatológica. El movimiento de raíces hebreas se concibe a sí mismo como un cumplimiento profético. Su sentido de urgencia, su afán proselitista, tienen mucho que ver con esto. Y es algo que comparte con sectas de carácter milenarista, muy conocidas algunas de ellas, como los adventistas del séptimo día o los testigos de Jehová. El ejemplo claro de esto lo encontramos en una profecía, y no sé si hacer comillas en esta palabra, en una profecía que un hombre llamado Dean Cothens en el año 1997, 1997, perdón, publicó en un panfleto y que se titulaba El movimiento hebreo. Según dice Cothens, el autor, esta profecía consiste en lo siguiente: los 4 grandes movimientos espirituales que Dios había ordenado para el siglo XX eran el movimiento pentecostal,
el movimiento de sanidades, el movimiento carismático y el movimiento hebreo, o según lo llamamos hoy en día, de raíces hebreas. Este último movimiento, decía la profecía, es el motor que le falta al avión, que es la Iglesia, para despegar definitivamente y encontrarse con el Señor en la gloria. Dicho movimiento, el movimiento hebreo, es un giro crucial que consiste en pasar de lo griego a lo hebreo. Y decía, esa pista de aterrizaje que Dios ha preparado es toda la verdad y toda la revelación hebreas del Antiguo Testamento, así como una buena parte de los usos y costumbres del pueblo hebreo que allí encontramos y que fueron seguidos por Jesús, que era judío, por sus discípulos, que también eran judíos. El mensaje es claro. Nuestro avión, como él lo llama, ha avanzado tanto como podía por la pista de rodadura del pensamiento griego. Si seguimos, no podemos seguir mucho más allá, pero si seguimos, nos saldremos de la pista y acabaremos en la zanja. Estos tres aspectos, que empiezan por la letra R, como he dicho antes, el reactivo, el restauracionista y el revelatorio, nos sirven para comprender mejor la doctrina y la práctica del movimiento de raíces hebreas, tal como veremos más adelante. Ahora, aquí me hago una pregunta que considero muy importante y que otros autores quizás soslayan, pasan por alto, pero a mí me parece muy significativo. ¿Por qué surgen movimientos como el de raíces hebreas? Y otra pregunta relacionada, ¿podemos hacer algo para evitarlo? Hermanos, la autocrítica no está de moda. De hecho, la interpretan muchos como un signo de debilidad. Sin embargo, es evidente que debemos prestar atención a nuestros propios errores y tratar de enmendarlos, porque de no hacerlo así, acabarán siendo aprovechados con mejor o peor intención en nuestra contra, en contra de la fe, de la fe cristiana. Y aquí hay tres aspectos, también los he aliterado para que sean más fáciles de recordar. Cada uno de ellos comienza con la letra D. En primer lugar, y esto es algo que señala, es el dedo que apunta desde el movimiento de raíces hebreas al cristianismo, digamos, ortodoxo. El movimiento de raíces hebreas señala el desapego de bastantes cristianos al Antiguo Testamento, lo que supone distanciarse de una parte fundamental de las Escrituras. Aunque no se reconozca expresamente, muchos creyentes parecen prescindir totalmente del Antiguo Testamento en la vida personal y en la vida eclesial. Podríamos decir que viven como auténticos criptomarcionitas. ¿Qué quiere decir esta palabra? Cripto proviene del griego y significa oculto, y marcionitas se refiere a los seguidores de Marción, el considerado primer hereje en la historia de la Iglesia, que decía que el Antiguo Testamento era obra y presentaba a un Dios vengativo, a un Dios de la guerra, a un Dios que no tenía nada que ver con el Dios del Nuevo Testamento, el Dios de Jesús, que era un Dios de amor, que era un Dios de misericordia. Y él rechazaba por completo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando hablo de criptomarcionitas, me estoy refiriendo a creyentes que, sea conscientemente o no, en la práctica viven como si no existiera el Antiguo Testamento. Por eso la palabra cripto, porque ocultan su condición, digamos, en este caso de marcionitas. Por lo tanto, el desapego al Antiguo Testamento y los criptomarcionitas. En segundo lugar, el movimiento de raíces hebreas critica el desdén de muchos cristianos hacia el pueblo judío. En este sentido, apuntan al antijudaísmo teológico,
y a la teología del reemplazo como responsables directos del mismo, de ese desdén. Históricamente existe una larga tradición de supersesionismo en la Iglesia que se remonta a los primeros siglos de nuestra era. Y si bien esta corriente desde que acabó la Segunda Guerra Mundial no es tan visible, lo cierto y verdad es que hay muchos, y aquí voy a utilizar otra palabra, cripto supersesionistas. Antes hablaba de criptomarcionitas, es decir, aquellos que ocultaban su condición de marcionitas, de seguidores de Marción, del gran hereje del primer tiempo apostólico, posapostólico, y los criptosupersesionistas son aquellos que, nuevamente, repito, consciente o inconscientemente, se identifican como cristianos, pero mantienen un desdén hacia el pueblo judío, hacia el pueblo de Israel. Y en tercer lugar, la gran acusación, junto a las otras dos, el movimiento de raíces hebreas reprocha a los creyentes cristianos, evangélicos en este caso muy particularmente, de dejadez, de la dejadez en la vida del discipulado, de un buen número de creyentes. Denuncia el movimiento de raíces hebreas que la predicación y la enseñanza bíblicas en las iglesias se ha descuidado de forma alarmante, lo cual ha dado paso a una fe raquítica, muy pequeña, a un cristianismo light, nominal, a una generación de cristianos que yo denominaría, para seguir con estas palabras que empiezan por criptomundanos, criptomundanos. Es decir, cristianos que cuando salen de las paredes de los templos no se nota en absoluto que son creyentes. De ahí lo de cripto, oculto. Criptomundanos, son mundanos, lo ocultan, pero lo ocultan en este caso no en el mundo, sino lo ocultan dentro de las iglesias. Digamos que su compromiso brilla, su compromiso como discípulos del Señor brilla por su ausencia. En cuanto salen por la puerta de los templos, de las congregaciones, pues ya nada más se sabe de ellos como discípulos y no se les vuelve a ver hasta quizá, con suerte, el siguiente domingo. Pues bien, estas son las tres, digamos, acusaciones que en este caso me parecen, lógicamente se acusa al cristianismo desde el movimiento de raíces hebreas de muchas cosas infundadas, que no son ciertas, pero creo que en estas tres, en el desapego hacia el Antiguo Testamento, el desdén hacia el pueblo judío y el descuido en el discipulado cristiano, creo que estas tres, en algunos casos, sí tienen un cierto sentido y debemos atender a ellas. Porque si intentamos rectificar lo que no va bien, dándole el lugar que merece a todo el consejo de Dios, como dice Hechos 20:27, y mantenemos una relación sana con el pueblo judío y a la vez abandonamos cualquier atisbo de gracia barata en el proceso de formación de discípulos del Señor, cuanto más hagamos eso, más posibilidades hay de que grupos como el Movimiento de Raíces Hebreas u otros no lleguen a hacer prosélitos entre los miembros de nuestras congregaciones. Continuemos, pues, viendo algunos aspectos fundamentales del movimiento de raíces hebreas. Hay que decir que los grupos de raíces hebreas son muy diversos entre sí
y conforman un movimiento totalmente descentralizado. Con permiso. De manera que se hace muy difícil ofrecer una declaración de fe exhaustiva con la que todos puedan sentirse identificados. Así que lo mejor es centrarse en unas pocas creencias básicas que nos pueden servir para valorar si una persona o un grupo concretos pertenecen a alguno de estos movimientos de raíces hebreas. ¿Cuáles son estos aspectos? Tres en concreto. En primer lugar, que el cristianismo actual es una religión apóstata. Esto es algo que continuamente el movimiento de raíces hebreas afirma y proclama a los cuatro vientos. Y cualquiera que lea un poco sobre esto o se pasee por las redes sociales verá que lo que digo es cierto. La Iglesia cristiana es apóstata, es decir, ha abandonado su fe original y además de apóstata es pagana, puesto que, dicen ellos, su doctrina y su práctica están basadas en el paganismo derivado de la cultura griega y no en la matriz hebrea de los tiempos bíblicos. Recordemos la profecía que cité al comienzo de esta charla. En segundo lugar, el aspecto clave del movimiento de raíces hebreas es que la Torá, entendida como la ley de Moisés y recogida en el Pentateuco, en los primeros libros de la Biblia, es de aplicación universal. Esto quiere decir que todos sus preceptos, salvo aquellos que no pueden cumplirse hoy en día, por ejemplo, relacionados con los sacerdotes o con el templo, que no existen, siguen vigentes. Así pues, el día de reposo, tal como vemos en Éxodo 20 o 31, las fiestas solemnes de Levítico 23, las leyes dietéticas de Levítico 11 deben ser observadas y deben ser observadas por todo el mundo, sea o no judío, sea o no gentil. Quien no sigue los mandamientos, viene a decir el movimiento de raíces hebreas, simple y llanamente no puede ser salvo. Y en tercer lugar, de estos aspectos clave que yo destacaría en el día de hoy, encontramos que Israel está compuesto por dos casas. La casa de Judá, que son los judíos descendientes del reino del sur, que se llamaba Judá, y la casa de Efraín, compuesta por los descendientes del reino del norte, que se llamaba Israel, y que fueron dispersados y llegaron a perder su identidad, dice el movimiento de raíces hebreas. La palabra identidad es muy recurrente en sus publicaciones, en sus enseñanzas. Estas personas, los descendientes del reino del norte, dicen ellos, mal llamadas gentiles, son en realidad las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24. Por lo tanto, tomando como base estos tres puntos, podríamos definir el movimiento de raíces hebreas, y esta es una cita literal de mi libro sobre el tema, de la siguiente forma. Movimiento de raíces hebreas es un intento por recuperar las raíces de la fe de la Iglesia del primer siglo, basada en el judaísmo de la época, y aplicar la Torá en todos los ámbitos de la vida de los creyentes, sean estos judíos o no. Esta es mi definición de lo que es el movimiento de raíces hebreas. Por tanto, a la luz de estos tres pilares anteriormente citados, los términos bíblicos más relevantes, importantes, con carga teológica de peso, como Jesús,
el nombre de nuestro Señor. Salvación, fe, gracia, pecado, ley, Israel o el propio término gentil adquieren un significado considerablemente diferente del que tienen cuando los usamos nosotros en la teología cristiana. Y precisamente aquí radica uno de los grandes problemas a la hora de entablar una conversación con el movimiento de raíces hebreas o de realizar un estudio crítico del mismo, ya que el uso de las mismas palabras no implica necesariamente que estemos hablando de las mismas cosas. Y esto, evidentemente, es un gran problema. Otra cosa que me gustaría valorar en esta tarde, noche para mí, es cuál es el perfil habitual de los miembros del movimiento de raíces hebreas. Es decir, qué clase de personas hay, existe, dicho de otro modo, existe algún prototipo, alguna clase en particular de personas que se sientan especialmente atraídas por movimientos como el de raíces hebreas. Bueno, sabemos que dentro del campo evangélico existe una larga tradición filosemita, es decir, de amor o de cariño hacia el pueblo judío, especialmente en círculos neopentecostales. Esto lo sabemos, como también sabemos que frecuentemente este hecho ha desembocado en una idealización del pueblo judío. En un sentido religioso, podríamos hablar y definir a estas personas como no judíos que sienten una gran afinidad hacia los judíos. Según algunos de los estudios sociológicos que se han hecho, y se han hecho muy pocos, fundamentalmente hay uno que es bastante importante, pero según estos estudios se puede hablar de un número creciente de personas inconformistas, con inquietudes espirituales, lo que en inglés llaman buscadores, procedentes de un trasfondo evangélico, principalmente neopentecostal, que en su incesante búsqueda de nuevas doctrinas y experiencias se sienten atraídas por la tradición y las prácticas judías. La autora de uno de estos estudios distingue 4 motivos o 4 razones que, a su juicio, explican esta atracción. Son razones, en primer lugar, bíblicas, en segundo lugar, proféticas, en tercer lugar, experienciales, relacionadas con la experiencia, y en cuarto lugar, genéticas. Estas motivaciones, dice ella, pueden combinarse de distintas maneras y no tienen por qué estar presentes todas ellas, pero sí algunas. Así, puede que a algunos les interese el carácter judío de la Biblia, de Jesús y los apóstoles. Serían las personas que andan en búsqueda de una mayor profundidad. O que les interese la lectura profética y escatológica de las Escrituras, los que buscan un mayor sentido de urgencia. O los que están muy interesados en los rituales y las festividades judías, con su énfasis en lo tangible, en lo que se puede tocar. Y estos serían aquellos que buscan un mayor peso de lo litúrgico como parte del culto a Dios. O también la posibilidad, el interés en la posibilidad que está ahí de tener antepasados judíos. Sobre todo en el mundo hispano hay personas que de repente dicen, bueno, si yo tengo este interés por lo hebreo, por lo judío, ¿no será que en realidad sangre judía corre por mis venas? Y entonces pues son los que andan en busca de una mayor o de una mejor identidad. Su inconformismo los lleva pues, a hacerse pruebas genéticas para ver si efectivamente tienen o son de descendencia
judía. Otros autores han señalado también un aumento en el interés de los cristianos evangélicos en general por todo lo relacionado con los judíos, sobre todo con las fiestas religiosas, y se habla por eso de cierta mística, dice un autor, en torno a los judíos. ¿Por qué? Pues porque son el pueblo del libro. Yo recuerdo que muchas veces he escuchado decir a algunos hermanos y hermanas que los protestantes somos el pueblo del libro. Bueno, en realidad no es exactamente así. El pueblo del libro por excelencia es el pueblo judío. Así que algunos pues tienen sienten una especial atracción por ese motivo. Se habla también del anhelo de percibir la sensación de trascendencia de Dios. No tanto de su inmanencia, de su cercanía, sino de su trascendencia, en cierto sentido de su majestuosidad que lo pone más allá de nuestro alcance. Y que a menudo, ese sentido de trascendencia, que a menudo está ausente en sus iglesias, en las iglesias de estas personas. Y, por supuesto, también se considera importante el deseo de regresar a la iglesia primitiva. Por eso he dicho al principio que es un movimiento restauracionista o primitivista. Y por último, podemos también mencionar una envidia pactual. Esto es, nosotros los cristianos estamos en el pacto que estableció Jesús y que dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, y nos gozamos en él y vivimos en él, pero algunos echan de menos esa condición de pueblo especial del Antiguo Testamento, donde vemos que Dios se relaciona con el pueblo de Israel de un modo especial a través del pacto muy especialmente en el monte Sinaí. Así que estas cosas algunos las echan de menos y aunque quizá alguno de ustedes piense que estas explicaciones o algunas de ellas se pueden considerar puramente, digamos, románticas, incluso ingenuas, no deberíamos subestimar la importancia de los factores tanto intelectuales como sensoriales en la vida de las personas y en la experiencia religiosa de las personas. Y llegado a este punto, voy a afrontar o vamos a afrontar la última parte, que es quizá la más extensa, la última parte de esta introducción que tiene que ver con los orígenes, con la historia del movimiento de raíces hebreas, porque el movimiento de raíces hebreas, como cualquier otro, no surge de la nada, no aparece de repente como por arte de magia, sino que tiene un proceso histórico que le vincula con otras personas o con otros grupos que en el pasado también mantuvieron estas mismas creencias y prácticas que hoy observamos en el movimiento de raíces hebreas. Y aquí voy a seguir de una manera un poco libre lo que digo en el capítulo 2 de mi libro. En el libro Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas, el capítulo 2 está dedicado a los antepasados o a los precursores de este movimiento. Creo que hay un ruido de fondo, quizá hay un micrófono por ahí que está encendido. Si son tan amables de desconectarlo, muchas gracias. El movimiento de raíces hebreas no es en absoluto original. Como he dicho antes, aunque quiera basarse en una supuesta revelación, aunque quiera ser una restauración, un borrón y cuenta nueva en la historia, en realidad no es original. Antes de él, y no hace muchas décadas de ello,
hubo grupos organizados que seguían las enseñanzas y prácticas que son típicas de lo que hoy conocemos como el movimiento de raíces hebreas. Entre ellos, vale la pena detenerse en dos, que son los que voy a mencionar y que, como digo, para más detalles pueden consultar los que quieran el capítulo 2 de mi libro. El primero de ellos, y creo que sin duda el más importante, es un grupo conocido como la Iglesia de Dios Universal. Este grupo, netamente anglosajón, la Iglesia de Dios Universal, fue fundada en el año 1933, por lo tanto, no hace mucho, por un tal Herbert Armstrong. Por eso se le llama también armstrongismo en algunos sectores. Pues bien, Herbert Armstrong, el fundador, creía ser un apóstol y profeta para estos últimos tiempos. Para estos se refería a los años 30, naturalmente. Armstrong era muy crítico con el cristianismo tradicional, al que denominaba de manera despectiva iglesianismo, no cristianismo, iglesianismo, y lo consideraba una religión paganizada. ¿Nos suena, verdad? El credo de este grupo, de la Iglesia de Dios Universal, giraba en torno a la obligación de guardar el sábado, la obligación de guardar asimismo las fiestas solemnes y, en tercer lugar, las leyes dietéticas, los alimentos, distinguiendo entre alimentos puros e impuros, como vemos en el libro de Levítico. Por lo tanto, estos tres aspectos, que son esenciales en el movimiento de raíces hebreas, ya estaban presentes en la Iglesia de Dios Universal. Y también, junto a ello, un cuarto aspecto era el anglo-israelismo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto era una forma primitiva de lo que hoy en día se conoce como la doctrina de las dos casas. Recuerden ustedes que he mencionado antes que el movimiento de raíces hebreas cree en que Israel está constituido por dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Pues bien, una enseñanza casi calcada, pero un poco muy anterior, porque en realidad proviene del siglo XVIII más o menos, pero que la Iglesia de Dios Universal también adoptó, es este anglo-israelismo. Y es anglo porque ellos creían que la casa de Israel no solamente eran los gentiles dispersos por el mundo, sino en concreto aquellos gentiles que estaban hoy en día en Reino Unido, en Gran Bretaña e Irlanda, en el noroeste, algunos países del noroeste de Europa y también en Estados Unidos de Norteamérica. Así que por eso se llama anglo-israelismo. Pero en realidad es la doctrina o la teología de las dos casas. Y naturalmente también la Iglesia de Dios Universal, digo naturalmente porque esto es también muy parecido a muchos del movimiento de raíces hebreas, negaba la Trinidad. La negación de la Trinidad es otra de las señales evidentes de que estas personas o estos grupos están dentro del movimiento de raíces hebreas y por lo tanto fuera totalmente de la ortodoxia cristiana. Hago paréntesis aquí, algunos de estos grupos son unicitarios, creen en un solo Dios, Jesús no es Dios para ellos, Yeshua no es Dios, y el Espíritu Santo menos, o binitarios, es decir, creen en dos personas, en Dios, el Padre y el Hijo. Yeshua sería Dios en este caso, pero no creen en la divinidad del Espíritu Santo. La Iglesia de Dios Universal, de la que estoy hablando ahora, como gran precursora del movimiento de raíces hebreas, era binitaria, creía en un Dios en dos personas. Pues bien, todos estos son rasgos
característicos de muchísimos grupos dentro del movimiento de raíces hebreas. De hecho, no solo las enseñanzas, sino la manera de presentarlas, de expresarlas, son prácticamente idénticas a las que podemos encontrar en cualquiera de los maestros de raíces hebreas que tanto abundan en la actualidad. Así que la Iglesia de Dios Universal ya destacaba en los años 30 por criticar la proliferación de denominaciones cristianas, por considerarse a sí misma la única iglesia verdadera, cuyo nombre, por cierto, vaya sorpresa, era Iglesia de Dios, y por lo tanto, mucho antes de que un pastor llamado Jim Staley, conocido sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica, Jim Staley, difundiera su famoso mensaje titulado Crisis de Identidad, mucho antes que él, Armstrong y la Iglesia de Dios Universal ya estaban enseñando que para llegar, y cito textualmente, para llegar a ser un cristiano convertido, decía él, uno debe volverse espiritualmente un israelita. Y en este sentido resultan muy sintomáticas las palabras de un señor llamado Catch. Este fue el primero de los líderes de la Iglesia de Dios Universal cuando ésta abandonó todo lo que estoy diciendo ahora, y es un caso muy curioso en la historia del cristianismo que creo que no tiene parangón. La Iglesia de Dios Universal era una secta pura y dura, como se puede entender por lo que estoy diciendo, pero en los años 90 dio un giro brusco y renegó de todas las enseñanzas eh, heterodoxas que había mantenido Armstrong y se convirtió en una denominación evangélica como tantas otras en América y en Estados Unidos en concreto. Pues bien, este hombre, Catch, cuando habla mirando al pasado de los tiempos, digamos, sectarios, de cuando la Iglesia de Dios Universal era una secta, habla precisamente de la suprema importancia que tenía para ellos la doctrina del anglo-israelismo, es decir, de las dos casas. Y dice, para los que pertenecíamos a la Iglesia de Dios Universal, el israelismo británico o anglo-israelismo era el pilar central de nuestra teología. Creíamos, sigue diciendo, que éramos un remanente fiel del pueblo de Dios. Creíamos ser el verdadero Israel. Observábamos el sábado y las fiestas por una buena razón, y es que éramos los descendientes biológicos de Abraham, no éramos gentiles. Esta doctrina era la base de nuestra vida diaria y nuestra visión del mundo y su futuro en la profecía. Fin de la cita. Así que esto nos suena también mucho. Si eran israelitas, no solo en cuanto a fe, sino en cuanto a la biología, es decir, descendientes de aquellas tribus que se habían perdido, según ellos, tras la conquista asiria del reino de Israel en el siglo VIII antes de nuestra era, si eran israelitas, pues entonces debían guardar la Torá en su totalidad, y muy especialmente el Shabbat, el sábado. La Iglesia de Dios Universal, ahora que digo esto del sábado, enseñaba categóricamente que la prueba definitiva de la obediencia a Dios era guardar el sábado. Fijémonos en lo que dice en uno de sus escritos Armstrong. El mandamiento de guardar el sábado es el único de los 10 que sirve como señal para identificar quiénes son los cristianos de verdad hoy en día. Es el auténtico mandamiento que lo demuestra, que lo prueba. Los pueblos del mundo están dispuestos a reconocer los otros 9 mandamientos, pero ciertamente se rebelan contra el mandamiento del sábado. La prueba crucial de la obediencia es este mandamiento.
Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que estamos hoy aquí no hemos escuchado de forma casi literal este argumento en boca de algún maestro de raíces hebreas? Pues bien, décadas antes, la Iglesia de Dios Universal, Herbert Armstrong, ya lo enseñaba. No es nada nuevo. Y por si quedara alguna duda al respecto de la suprema importancia del sábado, sigue diciendo Herbert Armstrong, sí, este es el mandamiento de prueba, del que dependen su propia salvación y destino eterno. Es decir, hago un paréntesis, el destino eterno de las personas, su salvación, ya no dependen, según Armstrong y según algunos del movimiento de raíces hebreas, de nuestra fe en el Señor Jesús, en Yeshua, el Mesías, ya no dependen de la obra que Él realizó a favor nuestro, no dependen de rendirnos a Él, sino que dependen única y exclusivamente de guardar el sábado. Porque, naturalmente, para ellos, el domingo, el día del Señor, el domingo es una abominación y una muestra más de una iglesia apóstata y pagana. Así que, desde luego, se puede decir más alto, pero no más claro. Además de lo que vengo diciendo, para la Iglesia de Dios Universal, las fiestas cristianas de Pascua y Navidad eran expresiones paganas propias de un sistema corrupto. Armstrong se quejaba y decía en uno de sus escritos, hoy en día el mundo cristiano profesante rechaza las fiestas solemnes del Señor, es decir, las fiestas de Levítico capítulo 23, que para él son sagradas, para el Señor son sagradas, pero un cristianismo, y lo escribe entre comillas, engañado, las odia. Y en su lugar celebra las fiestas paganas de Navidad, Año Nuevo, Pascua y otras, las cuales, termina diciendo, Dios detesta. Otro de los argumentos, y con esto completamos la perspectiva de lo que era la Iglesia de Dios Universal, otro de los aspectos que demuestra su carácter sectario y que demuestra que está fuera de la ortodoxia cristiana, era la negación de la doctrina de la Trinidad, como he dicho o he insinuado antes. Y decía, la verdadera Iglesia de Dios conoce el hecho de la dualidad de la divinidad, es decir, el binitarianismo, que no el trinitarianismo de Trinidad, sino binitarianismo de la divinidad, dos personas. Pero el mundo, dice él, cree en la Trinidad. La Iglesia de Dios Universal negaba el carácter personal del Espíritu Santo y cargaba las tintas contra las enseñanzas trinitarias en términos absolutamente contundentes, ya que según ellos habían sido fruto de las tergiversaciones del Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, porque Armstrong, igual que el moderno movimiento de raíces hebreas, sentía un especial repudio o rechazo hacia el Concilio Ecuménico de Nicea. Esto es algo que nuevamente muchos habremos escuchado decir a los maestros de raíces hebreas. Por lo tanto, indudablemente, de todo lo anterior que venimos diciendo, se deduce claramente que el actual movimiento de raíces hebreas comparte muchos postulados de la Iglesia de Dios Universal, algunos tan conocidos como los ataques furibundos contra el cristianismo apóstata y sus celebraciones paganas de Pascua y Navidad fundamentalmente, así como su defensa a ultranza de una forma ligeramente modificada de la teología de las dos casas, el anglo-israelismo,
y un elemento no negociable, según ellos, para distinguir a los creyentes que realmente forman el verdadero Israel. Y también, además de eso, son idénticas en ambos casos la creencia de que todos debemos observar el Shabbat, las fiestas solemnes y las leyes dietéticas. Por lo tanto, la teología de una sola ley, así llamada, y por último la negación de la Trinidad. En consecuencia, vemos que ninguna de estas cosas son novedosas, ninguna las ha traído consigo el movimiento de raíces hebreas, ninguna ha sido una profecía de los años 80, sino que mucho antes ya estaban presentes en la larga historia de la heterodoxia, de las doctrinas erróneas a las que ha tenido que hacer frente el cristianismo y a las que ha descartado y condenado como heterodoxas, como contrarias a la fe recibida una vez por los santos, como dice la Escritura. Así que ni siquiera la profunda aversión al concilio de Nicea es nueva y es algo original del movimiento de raíces hebreas. Pero lo que más llama la atención, sin duda, es que el lenguaje y los argumentos empleados son prácticamente los mismos, prácticamente los mismos. Si muchas de las citas de autores de la Iglesia de Dios Universal se publicaran en Internet, yo tengo casi todas las obras de la Iglesia de Dios Universal escritas casi todas ellas por Armstrong. Si fragmentos de esas obras las colgáramos en Internet, hoy día nadie se daría cuenta de que no provienen de un maestro actual de raíces hebreas. Los seguidores de este movimiento creerían perfectamente que es algo del día de hoy y no de los años 30. En segundo lugar, además de la Iglesia de Dios Universal, tenemos, en segundo y último lugar, tenemos otro movimiento que se denominó, es un poquito posterior a la Iglesia de Dios Universal y se denominó el movimiento del nombre sagrado. Pues bien, al igual que la Iglesia de Dios Universal de Armstrong, el movimiento del nombre sagrado apareció también en los Estados Unidos de América en los años 30, pero a finales de los años 30, impulsada por un tal Clarence Dodd. Y ambos grupos coincidían en enseñar la observancia estricta de la Torá, fundamentalmente, como ya se ha repetido, el sábado, las fiestas y las leyes dietéticas. Sin embargo, la principal aportación del movimiento del nombre sagrado fue reivindicar que el hebreo y el arameo habían sido los idiomas en los que se había escrito originalmente el Nuevo Testamento. Una de las grandes afirmaciones que hace el movimiento de raíces hebreas hoy en día, pero que no es nueva. En este caso proviene de este otro movimiento del nombre sagrado. Ellos decían que efectivamente su énfasis residía sobre todo en decir que el original o los originales del Nuevo Testamento habían sido escritos en hebreo, les daba igual que no se hubieran encontrado, les daba igual cualquier consideración en contra, todas las evidencias arqueológicas, epigráficas, etcétera, todo eso les daba igual. Para ellos no cabía ninguna duda. El hebreo era la lengua de Dios. El hebreo, la mentalidad hebrea era la mentalidad correcta y todo lo que fuera griego, tanto en mentalidad como en lenguaje, eran corrupciones del original. Por tanto, no solamente había un original, supuesto original hebreo, bajo los manuscritos y bajo el texto que tenemos hoy en día en nuestras lenguas
modernas, un original hebreo y arameo, y además decían que había que utilizar el verdadero nombre de la divinidad tal como ellos lo entendían. El verdadero nombre para ellos era Yahvé, en el caso del Padre, y Yahshua en el caso de Jesús. Yahvé y Yahshua. Y no podían utilizar en el culto, en la lectura bíblica, en sus devocionales, otros nombres que no fueran esos. Eso lo decía el movimiento del nombre sagrado. Dentro de ese movimiento, la facción más numerosa y más conocida es la que se dominaba, y todavía existe, las asambleas de Yahvé. Las asambleas de Yahvé aparecieron en los años 60, en 1966, a partir de las enseñanzas de Jacob Meyer. Y la cuestión del uso correcto de los nombres divinos, para ellos no era algo baladí, sino que era la esencia de su doctrina. Porque en caso de no utilizar el nombre correcto de Dios y del Señor Jesús, lo que se hacía realmente era invocar a un Dios falso, a un Dios pagano. Así pues, según ellos, la salvación misma estaba en juego. Si para Armstrong la salvación estaba en juego cuando no se guardaba el sábado, para Meyer y sus seguidores la salvación estaba en juego cuando no se utilizaban correctamente los únicos nombres autorizados de Dios, de la divinidad, Yahvé y Yahshua o Yahshua. Por eso no es de extrañar que después de la enseñanza sobre la observancia de la ley, la doctrina del nombre sagrado fuera y sea considerada de la máxima importancia. Claro, aquí tenemos un problema grave para estas personas, y es que el nombre Yahshua o el nombre Yahshua es una invención. Es un nombre que no existe, no hay ninguna prueba documental antigua en la que aparezca ningún personaje histórico que se llamara así. La verdadera forma de deletrear y pronunciar el nombre hebreo de Jesús es Yeshua, no Yahshua. Uno de los máximos exponentes de esta importancia suprema que se le da al nombre Yahshua es un grupo de raíces hebreas de Javier Palacios, de un médico mexicano que tiene una auténtica secta formada en algún lugar de México, no recuerdo ahora mismo el nombre del lugar, y ellos solamente utilizan el nombre Yahshua, ni Yahshua, ni Yeshua, ni ningún otro, solamente ese. Cierro aquí el paréntesis. Así que no es Yahshua ni Yahshua, es Yeshua, porque es la evolución propia de la lengua hebrea, y en el hebreo actual nuestros hermanos en la fe que creen en el Mesías, pues se refieren a Jesús en hebreo como Yeshua. Y esto lo sabe cualquier experto y cualquier persona que tenga medianamente idea de esta materia. Pero, como digo, ninguna explicación, ninguna prueba detiene a quien no está dispuesto a entrar en razón. Así, las asambleas de Yahvé insisten en afirmar celosamente que Yahvé y Yahshua son las transliteraciones más exactas de estos nombres hebreos. Esto es una cita literal. Por lo demás, para no dar crédito a las transliteraciones o traducciones, no solo griegas, sino castellanas o en inglesas, etcétera, que generalmente pues tenemos en la mayoría de nuestras Biblias, donde se suele traducir el nombre del Señor como Dios o como Señor, el nombre del Mesías como Jesús, etcétera.
Las asambleas de Yahvé apelan generalmente a maniobras conspirativas en las que se ocultó, se tergiversó el verdadero nombre de Dios para que no fuera pronunciado correctamente. Y ellos entienden que son los que en estos últimos tiempos, nuevamente, y estamos hablando también de el nombre sagrado, pues en los años 30 y las asambleas de Yahvé de los años 60, ellos en estos últimos tiempos son los encargados de revelar al mundo y a la iglesia apóstata y pagana cómo tienen que denominar a Dios para no solo para dirigirse a Él y que les escuchen sus oraciones, sino para ser salvos. Ellos toman al pie de la letra ese pasaje de Hechos donde dice que solo hay salvación en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Lo toman literalmente, pero no dicen Jesús, sino dicen, como he comentado antes, Yahshua. Así que el movimiento del nombre sagrado interpreta estos textos, Hechos 4:12, que he citado hace un momento, los interpreta de una forma estricta, de manera que si no se pronuncia el nombre correcto de la persona, no hay salvación, porque no representa al verdadero Dios. Y en cuanto a la clamorosa ausencia de manuscritos hebreos del Nuevo Testamento, porque no los hay, Meyer, el líder de las asambleas de Yahvé, dijo textualmente en cierta ocasión lo siguiente, y esto es lo que mantienen. El Nuevo Testamento fue inspirado en hebreo y arameo y posteriormente traducido por hombres no inspirados al griego, luego al inglés y luego a muchos, o además, a muchos otros idiomas. Creemos, finaliza diciendo, que aunque el texto original fue inspirado, es decir, el texto hebreo y arameo, no existe tal cosa como una traducción inspirada. Fijémonos en la importancia que tienen estas palabras. Por lo tanto, hasta que salgan a la luz los documentos originales, debemos basar toda la doctrina en el Antiguo Testamento. Esto es lo que dice Meyer. Y tengamos en cuenta que esto significa que el Nuevo Testamento, no, que solamente es inspirado el Nuevo Testamento que ellos dicen que fue revelado o inspirado en hebreo y arameo, que el griego ya es una traducción, por lo tanto, no es una traducción inspirada, y los pasos siguientes en la transmisión del texto, la traducción al español, al inglés, al suajili, etcétera, pues todavía menos inspiradas. Por consiguiente, queda más que demostrado que el movimiento de raíces hebreas, que también maneja muchas veces estos argumentos, tampoco es original cuando defiende que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo, que los nombres divinos deben pronunciarse correctamente, nada de Jesús, sino Yeshua, aunque no seamos hebreos o judíos, nada de Dios o del Señor, sino Elohim o el Eterno, que es también como gustan de hablar cuando se refieren al Padre. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues el movimiento de raíces hebreas, igual que las asambleas de Yahvé, el movimiento del nombre sagrado, en definitiva, acaban creando sus propias Biblias, sus propios textos. Es decir, adoptan las formas restauradas de los nombres de Dios y de Jesús, etcétera, pero también restauran, modifican, alteran aquellas partes del texto del Nuevo Testamento que consideran que no están exactamente en consonancia con el Antiguo.
Por eso muchos le tienen tanta manía a algunos autores y algunos textos del Nuevo Testamento, como por ejemplo el apóstol Pablo. Así que dicen nada de transliteraciones como Dios o Señor o Jesús o nada que se le parezca. Finalizo. Las conclusiones a las que podemos llegar después de este breve recorrido, ahora está acabando ya mi tiempo, aproximadamente una hora, de este recorrido por los dos movimientos, los dos grupos precursores más importantes, la Iglesia de Dios Universal y el movimiento del nombre sagrado, las conclusiones no pueden ser otras que las siguientes: que el movimiento de raíces hebreas es prácticamente una copia, un revival, una vuelta a la vida de estas doctrinas que llevan ya mucho tiempo siendo conocidas y siendo refutadas. En realidad, nada de lo que dice el movimiento de raíces hebreas hoy día, ninguno de sus énfasis, de los que hemos hablado, de los tres principales que hemos citado, ninguno de ellos es original, ninguno de ellos es nuevo, ninguno de ellos es fruto de una supuesta profecía de los años 80, sino que ya estaba todo dicho y ya estaba todo rechazado, porque tanto la Iglesia de Dios Universal como el movimiento del nombre sagrado fueron eh, contradichos, fueron refutados y fueron considerados sectas heterodoxas, fuera de la línea histórica del cristianismo, muchas décadas antes de que comenzara el movimiento de raíces hebreas, que en realidad el movimiento moderno de raíces hebreas comienza aproximadamente sobre los años 80. En los años 80 hay una serie de personas que no tenemos tiempo de entrar en, en- en ahondar en su vida, pero que estaban influenciadas precisamente, muchos de ellos, por la Iglesia de Dios Universal. Es curioso que los grandes maestros de raíces hebreas anglosajones, no los actuales, sino los del inicio de los años 80 y 90, casi en su totalidad, habían formado parte en su día de la Iglesia de Dios Universal. O sea que esto también es una señal que nos tiene que servir para entender de qué estamos hablando cuando nos enfrentamos al movimiento de raíces hebreas. Así que no es original y, consecuentemente, no se adecúa a las enseñanzas de la palabra de Dios. Se trata de doctrinas falsas y de justificaciones infundadas para defender la vuelta a una religión y una salvación basada en obras. Por mucho que digan que está basada en la fe, está basada, según ellos, en obras, lo cual es la antítesis, la negación misma del mensaje evangélico. Después de tanto tiempo, estamos asistiendo al resurgir de fábulas que ya debieron quedar atrás hace mucho tiempo, pues que ya se nos había advertido sobre ellas en 2 Timoteo 4, 3, 4. Y como diría el predicador, el autor de Eclesiastés, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y el movimiento de raíces hebreas es una prueba fehaciente de que efectivamente no hay nada nuevo bajo el sol. Y a esto es a lo que nos enfrentamos hoy día los cristianos evangélicos. Creo que con estas pistas que he ido dando a lo largo de la charla de hoy, podemos entender mejor el contexto, dónde ubicar el movimiento de raíces hebreas. Y entendiendo ese contexto y entendiendo su
sus pilares fundamentales, vamos a ser capaces de contrarrestarlo y de evitar que nuestras congregaciones muchas veces se conviertan en caladeros donde pescan estas personas sin escrúpulos que vienen a predicar un evangelio distinto. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, Pastor Rubén Gómez. Entramos en este momento al tiempo de preguntas y respuestas. Ya hay una mano alzada, el pastor Pedro Hugo Pérez. Vamos a darle el primer tiempo a él para que pueda hacer su pregunta. Los demás hermanos también pueden indicar si desean hacer una pregunta levantando su mano virtualmente. Recuerden, por favor, hacer lo más breves posible para dar espacio al mayor número de preguntas. Pastor Pedro Hugo Pérez puede hacer su Sí, pregunta en este momento. Dios les bendiga, estimados hermanos. Espero ser breve. Tal vez es algo polémico este asunto, pero tengo una pregunta, ¿no? A lo mejor es un poco larga. Nuestra, Nuestro pentecostalismo ha sido muy sensible a ese movimiento de raíces hebreas por cuestión de que la mayoría sigue idolatrando a Israel. Entonces, se ha malinterpretado. A lo mejor el texto no se esté mal, el de, pues que bendigamos a Israel, pero el hecho de bendecir a Israel a veces ha caído en el extremo de llegar a idolatrar a Israel y pensar que los judíos, a pesar de que algunos son anticristianos, o sea, no aman o no aceptan a Cristo como el Mesías, y ven, no sé si fue en 1948 cuando regresó, no recuerdo bien la fecha, cuando regresó el Estado de Israel, a donde ahora está militando. Y pues desafortunadamente pues ahorita vemos que hay una guerra, ¿no? Una guerra donde pues Israel prácticamente ha estado pues extendiendo sus dominios en Palestina y pues ha estado igual, ya lleva creo que más de 15,000 niños que han muerto por causa de Israel. Y a veces cuando hay una guerra, pues de lugar de orar por todos los países que están sufriendo, eh, pues se ora más por Israel, ¿no? Entonces, no sé si eso tenga que ver de que yo hace poco platicaba con un judío, como yo vivo cerca de la Ciudad de México y ellos están en Polanco, y ellos comentaban que el Estado de Israel es un Estado político, que ese no es el verdadero regreso y que el pueblo de Israel va a regresar cuando aparezca el Mesías, porque realmente la mayoría de los judíos están expandidos por la mayoría del mundo, ¿no? Entonces ellos no ven al pueblo de Israel en el actual estado, ¿no? Porque pues ha sido como muy, muy genocidia y pues lo ven, eh, dicen que apoyar eso es como ser un sionista, ¿no? Entonces esa era la pregunta, si usted, este, ¿cómo ve esa interpretación? Si realmente, debiéramos de creer que ese pueblo es el pueblo de Dios. O como dice Pablo, ¿no? De dos naciones el Señor hizo un solo pueblo. Bien, el motivo por el que yo escribí el libro Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas es porque se había polarizado tanto el mundo religioso, digamos, evangélico, aunque el movimiento de raíces hebreas está fuera totalmente del campo evangélico, incluso del campo cristiano, en muchos casos. Tampoco todos los grupos son exactamente iguales, pero al ver la polarización y el daño que estaba causando en las congregaciones, fue por eso que escribí Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas. Sin embargo, mi primera obra sobre Israel no tenía nada que ver con esto, más bien todo lo contrario. En el libro, un libro anterior que se titula A Jacob amé,
allí presento una teología de lo que a mi modo de ver debe ser la perspectiva cristiana, evangélica más sana posible, acerca de la relación entre el pueblo de Israel y la Iglesia cristiana. Y cuando digo, por cierto, el pueblo de Israel, nos estamos refiriendo no solo al Estado de Israel, sino a los judíos, algunos de los cuales están en Israel, pero muchos de los cuales también están repartidos por todo el mundo, en la diáspora. Por lo tanto, estamos hablando del pueblo judío, no del Estado de Israel, donde efectivamente hay 7 millones largos de judíos, pero eso no define lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel son todos, los que están allí y los que no están. Por lo tanto, allí en ese libro sí que me dedico a... Es un libro bastante más extenso que este, de las raíces hebreas, y ahí hablo de muchas de las cuestiones que usted ha mencionado, las abordo directamente en ese libro. Entonces, teniendo en cuenta que hay muchas personas, quizá habrá otras preguntas, y que esta pregunta en concreto considero que no tiene, o sea, claro, todo tiene que ver con todo, ¿no? Al final, pero en realidad se aparta bastante, por supuesto, de la conferencia de hoy y se aparta bastante del tema del movimiento de raíces hebreas. Las cuestiones del sionismo cristiano, las cuestiones de la defensa de un Estado como el Estado de Israel, etcétera, se salen de lo que hemos tratado hoy. No obstante, sí me gustaría fijarme en una de las cosas que usted dijo al principio, y es que quizá convendría, doy por supuesto que muchos de ustedes pues son líderes en sus congregaciones y tienen una parte importante en el mundo fundamentalmente pentecostal. Creo que sería necesario que se abriera un debate de por qué motivo del pentecostalismo clásico, que comienza a principios del siglo XX, por qué del pentecostalismo clásico, que tantas cosas buenas ha aportado al cristianismo en general, ha surgido o han surgido movimientos que denominamos neopentecostales, que poco o muy poco tienen que ver con el primigenio movimiento pentecostal, y que precisamente de esos movimientos o grupos neopentecostales es de donde en su mayoría se alimentan otros movimientos y otros grupos en el día de hoy, como el movimiento de raíces hebreas. Con lo cual ya no estamos frente a una cierta desviación o a unas formas diferentes, ya no estamos ante una teología de la prosperidad o un énfasis desmedido en señales y milagros, ya no estamos frente a eso, sino que cuando hablamos del movimiento de raíces hebreas nos estamos enfrentando a algo que ya está fuera del seno de lo que es el cristianismo ortodoxo, no solo pentecostal, bautista, metodista, reformado, de cualquiera que podamos pensar. Entonces, ahí creo que es donde está el verdadero debate que yo humildemente sugiero que ustedes, como líderes también pentecostales, sugiero que se planteen. A lo mejor estoy diciendo esto y es de lo que se está hablando continuamente, no lo sé. Pero en cualquier caso creo que es importante hablar de estas cuestiones. Y, por último, para terminar y al menos responder una parte de su pregunta, el hecho de que haya abusos no significa que debamos caer en el desuso. Por ejemplo, yo mismo considero que el abuso en el uso de dones espirituales no significa que haya que no utilizarlos, que no usarlos.
No, porque cuando tenemos falsificaciones es porque hay un original. ¿Por qué se falsifica tanto el billete del dólar estadounidense? No de $1, sino de cantidades mayores. ¿Por qué? Pues porque hay un original que vale, que es importante. Por eso hay tantas falsificaciones. ¿Por qué hay falsificaciones de dones? Porque hay dones genuinos. Entonces, frente al abuso, no podemos tirar al bebé con el agua del baño. Tenemos que ser conscientes de que hay que retener lo bueno. Cuando decimos que hay un amor legítimo y positivo, no fanático, no desmedido, no idólatra hacia el pueblo de Israel, pues estamos diciendo precisamente eso, que hay un justo término, que hay una relación sana que debemos tener los cristianos con el pueblo judío, pero que si no tenemos cuidado, fácilmente esa relación sana puede convertirse en una relación enfermiza, en una relación tóxica, en una relación que no es nada provechosa ni para los cristianos ni para los judíos. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, claro, el pueblo pentecostal tradicionalmente ha tendido a ser también dispensacionalista. Y el dispensacionalismo tradicionalmente ha estado de parte, digamos, del amor, del apoyo y demás del pueblo judío y del Estado de Israel. Pues bien, pero de eso a pasar a un extremo como el propio movimiento de raíces hebreas, pues hay una distancia. O sea que no es que esté mal todo. Hay algunas cosas que están mal, pero tenemos que sopesar por qué o qué hemos hecho incorrectamente para que se nos haya salido por un lado, estoy hablando ahora, por ejemplo, del movimiento pentecostal, se nos haya salido un movimiento neopentecostal ultra, por decirlo de alguna manera, y que de ahí hayan bebido y hayan pescado grupos que ya son sectarios, que son heterodoxos, que ya no es cuestión de unas diferencias en algunos puntos de fe, sino que ya estamos hablando de algo claramente contrario a la fe cristiana. No sé si he respondido, desde luego no he respondido quizá a lo que usted quería, pero me parece que esta es la parte de la respuesta que sí tiene más que ver con el tema de hoy. Así es, agradezco mucho, profesor, su respuesta y gracias por su aportación que es de mucha Ah, bendición. gracias a usted. Muy bien, la siguiente pregunta la tiene nuestro hermano Joel Urbina. Dios les bendiga a todos. Un gusto saludarlos. Mi pregunta es corta. Es en cuanto al uso del nombre de Jesús. Es decir, ¿cómo puedo yo responder o hacer una objeción práctica a ese tipo de movimiento de raíces hebreas o a alguien que sea simpatizante y que me quiera decir de que solamente el uso correcto es hacerlo en hebreo? O sea, ¿qué tan válido es para mí hacerlo en el idioma español o hacerlo en inglés? Porque hasta el día de hoy, bueno, aquí como ya de manera tradicional, seguimos utilizando la Reina Valera 1960. No sé si será por el cariño, el apego y tantos textos bíblicos que nos hemos aprendido de años o digamos de generación en generaciones. Entonces, ¿cómo yo puedo objetar de una manera práctica y que el uso del nombre de Jesús es correcto desde mi eh, posición como cristiano evangélico? Muchas gracias, pastor.
Gracias a usted. Bueno, debemos tener en cuenta uno de los conceptos errados del movimiento de raíces hebreas, es que todo lo que no es la cultura hebrea es algo necesariamente malo, es algo necesariamente corrupto, es algo necesariamente que se ha apartado de los orígenes. Esta visión tan negativa del mundo, de la diversidad del mundo, de las culturas del mundo, choca frontalmente con el ímpetu de la primera iglesia apostólica, ya en Jerusalén, que precisamente iba a expandirse más allá de sus fronteras y a alcanzar finalmente todo el mundo. De hecho, en Mateo, al final del Evangelio de Mateo, capítulo 28, la Gran Comisión, el Señor Jesús ordena a sus discípulos a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El cristianismo se ha caracterizado por ser una fe misionera. Desde el principio ha traducido las escrituras, desde el principio ha viajado más allá de sus fronteras naturales para llegar a todo, al último rincón de la tierra, y eso lo ha hecho llevado por el convencimiento de que solo en Jesús hay salvación y de que su mensaje, su evangelio, deben ser conocidos, escuchados, proclamados, leídos en todas las lenguas, en todos los lugares, en todos los rincones del mundo. Por lo tanto, decir que solamente podemos utilizar nombres hebreos cuando vivimos en España, en México, en Ecuador, en El Salvador, en Estados Unidos, en Groenlandia, en Sudáfrica, en Chile. O sea, es un sinsentido. Es todo lo contrario de lo que es la fe cristiana. Yo soy traductor por profesional, o sea, por formación. Entonces, yo sé muy bien lo que es trasladar las palabras y el sentido de un párrafo, de una obra literaria de una lengua a otra. Y no hay ningún tipo de problema mientras el mensaje se traslade correctamente. Y eso es lo que entendemos que ha ocurrido desde los manuscritos griegos, no hebreos, griegos, y el trabajo que se ha hecho, como he dicho antes, es de ingente labor de traducción de la Biblia para que esté disponible en todas las lenguas del mundo. Porque si no, ¿quién va a entenderlo? ¿Quién va a entender un evangelio hebreo en Zambia? ¿Quién lo va a entender? O sea, el evangelio cristiano, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se tiene que inculturar. Cuando llega a un lugar, tiene que ser comprensible. No significa que tengamos que aceptar como válidas eh, todas las formas culturales que vemos que son contrarias a la enseñanza bíblica, a la voluntad de Dios. Eso no es lo que estamos diciendo. Pero sí estamos diciendo que el Evangelio, cuando llega a un lugar, se encarna. El Hijo de Dios vino al mundo y se encarnó como uno de nosotros. Era la única forma real de ser como nosotros. Cuando el Evangelio llega a México o llega a Argentina o llega a Brasil, tiene que encarnarse en las personas que están allí, en la cultura que ellos tienen, para ser comprensibles. Hay ejemplos muy sencillos de liturgia, de formas de culto, en definitiva, o de estilos musicales, etcétera, que podemos entender todos. Es decir, en Alemania, el reformador Lutero y sus inmediatos colaboradores y los que siguieron, pues utilizaban un tipo de música. En España se cantan himnos
algunos con la música de antaño, pero también se cantan o se adoptan estilos musicales propios de nuestro país y me imagino que en otros lugares del mundo pasará lo mismo o debería pasar lo mismo, porque si en todas partes la imagen que se da, en internet. si en Si me toda, pides de nuevo desde el iPhone, puedo enseñártelos. perdón, ha saltado aquí. Si en todas partes el Evangelio va a ser uniforme, entonces no estamos haciendo justicia a la gran diversidad de personas, de países, de lenguas, etcétera. Y el Evangelio tiene que redimir esas culturas, esas lenguas, esas personas. Por lo tanto, es que no tiene ningún sentido lo que dice el movimiento de raíces hebreas. Yo en español llamo a mi Salvador Jesús porque es el nombre en español. Y cuando hablo en inglés, pues es Jesus. Y así sucesivamente. Y los griegos lo decían, lo pronunciaban en griego. Y los hebreos, hasta el día de hoy, están diciendo Yeshua. Es lógico. Pero también hay otra cosa, y es que si usted o yo o cualquiera quiere llamar a Jesús Yeshua, pues no está cometiendo ningún delito, no pasa absolutamente nada. Cuando sí ocurre algo serio y grave es cuando quieren imponernos a todos que utilicemos esos nombres, como el movimiento del nombre sagrado. Nos quieren imponer, no solo porque es el único válido, que luego entre ellos tampoco se ponen de acuerdo en qué es realmente el nombre que hay que utilizar, sino que además nos dicen es que es prueba de salvación. Si usted dice Jesús, es un pagano, es un idólatra. Eso es lo que no se puede tolerar y eso es lo que no tiene ningún sentido y así hay que hacerlo ver a las personas. Pero en el trato pastoral, personal, pues no hay ningún problema en decir Yeshua, en decir Jesús, en decir... No es esto lo que nos convierte en movimiento de raíces hebreas. Vuelvo a decir lo de antes. O sea, que una cosa se lleva a un extremo no significa que en su dosis adecuada sea malo. Ya sabemos que, ya sabemos que Jesús se llamaba Yeshua y ya sabemos que Yeshua significa salvación, salvador, Dios salva. Eso ya lo sabemos, pero para eso estamos los predicadores, para explicar en castellano, en inglés, en alemán, en francés o en la lengua que sea, para explicar qué significan estos nombres, por ejemplo. No hace falta utilizar los nombres originales. Sobre todo cuando se nos pretende colar algún nombre como original que en realidad tampoco lo es. Esa es la respuesta que yo daría. Muchas gracias, pastor. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Por respeto al tiempo del pastor Gómez, porque allá ya es noche, una última pregunta de nuestro hermano Jorge Cisternas. Buenas tardes, buenas noches para los que están conectados. Saludos desde Chile. Una pregunta, pastor. Bueno, dentro de las iglesias, por lo menos acá en Chile, de corte pentecostal o metodista, durante mucho tiempo se ha enseñado con respecto al tabernáculo o las fiestas judías, las ofrendas y todo eso, desde el punto de vista judío, ¿cierto? Enfocándose en ese sentido. Pero nosotros acá hemos hecho un cambio, lo hemos estado enseñando desde el punto de vista cristocéntrico. ¿Es conveniente seguir enseñando el tabernáculo, las ofrendas, las 7 fiestas judías y todo eso? Eh, ¿Será conveniente? ¿Habrá que hacer algún cambio en nuestra pedagogía, en nuestra enseñanza? Porque la verdad que trae confusión, realmente se enseña en las escuelas dominicales o los discipulados, trae más confusión que beneficio al enfocarlo lógicamente desde el punto de vista judaizante o de raíces judías. Bueno,
Mi postura al respecto es muy clara. No tiene por qué crear ninguna confusión cuando, es decir, no es lo mismo estudiar, estudiar algo que practicarlo. No es lo mismo enseñar acerca de Yom Kippur, el día de la expiación. Yo mismo he predicado sobre Yom Kippur alguna vez, varias veces, desde un punto de vista cristiano, mostrando cómo finalmente todo apunta al sacrificio perfecto de Cristo. No es lo mismo exponerlo, explicarlo, arrojar luz, que practicarlo. Yo no soy judío, por lo tanto no tengo ninguna necesidad de Lo que- practicar el Yom Kippur. claro, lo que Eh, pasa es que se han ido adquiriendo cosas a través de la enseñanza. El velo, los mantos, las banderas, las túnicas, los colores. pero es que eso no está en la Biblia en su mayoría. Eso no está en la Biblia. Eso no es enseñanza bíblica que nosotros como cristianos vamos a interpretar desde el punto de vista creyente, desde el punto de vista de que el Hijo de Dios ya ha venido, sino que son cosas culturales que pertenecen al pueblo judío, no a los gentiles. Una cosa que no he dicho y que probablemente debería haber dicho es que el movimiento de raíces hebreas, a diferencia del mesianismo judío, perdón, del judaísmo mesiánico, que sí está compuesto por muchos judíos étnicos, el movimiento de raíces hebreas es un movimiento gentil. No hay prácticamente judíos étnicos, son gentiles que están aparentando lo que no son y están buscando lo que no tienen por qué buscar, que no se conforman, en todas las iglesias tenemos a estos, en España usamos una palabra que es picaflor. Picaflor es como aquel abejorro que va de flor en flor picando, ¿verdad? Y ahora este, luego me voy al otro, a la otra flor, a la otra. Es decir, que nunca se están quietos, siempre están de flor en flor. Bueno, pues en muchas iglesias evangélicas tenemos gente así, que están picando, picoteando. Ahora está Flor, ahora estoy en la iglesia reformada de no sé dónde y me cojo esto para mí tal que me interesa. Ahora me voy a la iglesia bautista, luego me estoy en no sé dónde. Es decir, gente que inconformista, que nunca está saciada, que nunca está satisfecha con nada, que nunca encuentra su lugar y se asienta. Y esto es lo que ocurre con el movimiento de raíces hebreas. Prácticamente en el movimiento de raíces hebreas no hay conversos. No, no es gente que no conociera al Señor, que fueran ateos, agnósticos, etcétera, y que han sido evangelizados, no. Son ex cristianos evangélicos, son ex pentecostales, ex neopentecostales, sobre todo, ex bautistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ellos ya van a los creyentes para inyectar, inocular su enseñanza, para decirle, tu pastor te ha engañado, tu iglesia te ha engañado, pero nosotros te traemos el verdadero evangelio. Y entonces estas personas que nunca están satisfechas y que siempre buscan novedades, se sienten fascinadas cuando ven esa parafernalia, el talit, la kipá, la menorá, la bandera. Pero vamos a ver, nada de eso en realidad es bíblico. El talit sí, pero la kipá no existe. En tiempos bíblicos no existe la kipá, no tiene nada que ver. Tiene que ver con el judaísmo, nunca con el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. La menorá, la bandera de Israel es la bandera de un Estado moderno, no tiene nada que ver con el Israel bíblico. O sea, la bandera en sí, como me ha preguntado usted, yo le contesto conforme entiendo, ¿no? O sea, yo creo que nosotros en los templos no necesitamos parafernalia de ningún tipo, en mi opinión.
Pero eso no significa que no se pueda y se deba enseñar sobre las fiestas, sobre el tabernáculo, etcétera, porque hay lecciones maravillosas en eso cuando las entendemos y las enseñamos a través de nuestro Salvador y Señor, a través del nuevo pacto. Porque si lo abandonamos, si lo dejamos, estaríamos dando la razón a aquellos que dicen que los cristianos somos marcionitas, que en realidad vivimos de espaldas al Antiguo Testamento, que estamos desoyendo y no tenemos interés alguno en el Antiguo Testamento. Eso, que para algunos cristianos es verdad, es un error en el que no deberíamos incurrir, y mucho menos como líderes. Por lo tanto, hay que tener cuidado y la palabra clave es equilibrio, buscar el equilibrio, que es lo más difícil del mundo. El equilibrio para no irnos a los extremos, sino para tener cuidado y saber valorar lo positivo de las cosas. Examinadlo, el apóstol lo decía de esta forma, examinadlo todo, retened lo bueno. Hay muchas cosas positivas que debemos mantener y que debemos seguir practicando y seguir enseñando. Y también tenemos que denunciar los extremos, denunciar las malas prácticas, porque si nosotros fuéramos los primeros en denunciar las doctrinas erróneas y las prácticas erróneas en nuestra propia casa, es decir, en nuestras propias congregaciones, no tendrían que venir de fuera unos supuestos profetas o unos supuestos maestros a sacar a las personas, a meter cizaña en las congregaciones y a tergiversar las escrituras. Por lo tanto, yo creo que sí, que merece la pena mucho el seguir enseñando todo el consejo de Dios. Pero tener claro, para eso hay que instruirse, por eso estamos en un entorno de instrucción, en un entorno educativo, tenemos que aprender porque todas las personas de nuestras congregaciones no van a tener ese mismo grado de conocimiento o de discernimiento espiritual. Por eso nosotros tenemos que estar preparados para afrontar al movimiento de Raíces Hebreas o a quien sea que venga con la última moda o con la última doctrina. Y si nosotros somos firmes en eso, acordémonos de las 3 Ds que mencioné al principio, el desdén hacia el Antiguo Testamento, el desapego en relación al pueblo judío y ¿cuál era la tercera D? Eh, el discipulado cristiano, la dejadez en el discipulado cristiano, esa era la tercera D. Por lo tanto, si nosotros atendiéramos a eso, entre otras cosas, y procuráramos que no se diera en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, entonces no habría problema. Desde el primero hasta el último en nuestra congregación estaría perfectamente capacitado para decir, no, Señor, yo no estoy desapegado del Antiguo Testamento, ni tengo ningún desdén, siento ningún desdén hacia el pueblo judío, y mucho menos una dejadez con respecto al discipulado. Si nuestras iglesias fueran así, pues entonces otro gallo cantaría, ¿no? Como se dice popularmente. Yo entiendo que haya quienes reaccionen y digan, no, pues se acabó, pues nada. Pero claro, si hiciéramos esto, entonces no habría dones espirituales en la iglesia, porque abusos hay y hay muchos, en mi opinión. No haríamos muchas cosas simplemente porque algunos hacen las cosas mal. Pero claro, no podemos en definitiva dejar que otros marquen nuestra agenda. Ni el movimiento de Raíces Hebreas, como he dicho antes, ni nadie. La agenda la tiene que marcar la palabra de Dios. Y nosotros, como atalayas, tenemos que avisar cuando viene el peligro, cuando hay algo que se hace mal, etcétera. Y enseñar de forma propositiva, o sea, proponiendo, no tanto reaccionando a los demás, sino proponiendo. ¿Cuál es la propuesta del Evangelio? ¿Qué propone la Escritura? Antiguo
y Nuevo Testamento, toda en su conjunto. Eso es lo que yo creo que a la larga va a ser mejor para todos. Gracias, pastor. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Rubén. Estamos verdaderamente agradecidos con el Señor por esta oportunidad. Realmente ha sido una clase maravillosa. Yo creo que hemos aprendido muchísimo. Y bueno, les invito a que si usted quiere profundizar precisamente en estos temas, tanto en una actitud correcta desde el cristiano hacia Israel, puede encontrar el libro del pastor Rubén Gómez, a Jacob Amé. Y si quiere profundizar en el tema de las raíces hebreas, pues ahí también está el libro, ¿verdad? El fruto amargo del movimiento de raíces hebreas, escrito por el pastor Rubén Gómez, tanto en español como en inglés está. Así que usted puede adquirirlo tanto en digital a través de Kindle como también bueno, yo lo tengo en Logo, por cierto. Ahí está también y lo puede adquirir en físico. Así que les invitamos nuevamente, Pastor, muchísimas gracias. Yo sé que es un esfuerzo para usted. Creo que allá son Un como 9, placer. casi 10 de la noche. Sí, casi las 10. Ok, Pero esto no es nada. muy bien. No Au- sé si Aún hay que cenar. sí, me imagino. Bueno, no sé si quisiera dirigir unas últimas palabras a los hermanos. Bueno, decir que estoy, no es una frase hecha, estoy encantado. Siento mucho cariño, mucho respeto por el mundo pentecostal y soy consciente de que el movimiento de raíces hebreas a quien más daño está haciendo precisamente es a muchas de esas iglesias pentecostales, Amén. pero sobre todo a los que, además de su congregación, se dedican a seguir a estos grandes telepredicadores neopentecostales que creo que no le están haciendo ningún favor al pentecostalismo, más bien al contrario, están dañando mucho y por eso cuando recibí la invitación no lo dudé ni por un momento. Es un placer y bueno, pues que el Señor les bendiga mucho y oro para que las siguientes charlas pues abunden en muchas de las cosas que no hemos tratado, lógicamente, y que pueda servir para ponerle freno, ponerle coto a los desmanes que están produciéndose en muchas partes de nuestro mundo latino. Amén. Muchísimas gracias, Pastor. Vamos a cerrar nuestra reunión de hoy con una oración. Le vamos a pedir a nuestro hermano Iván Martínez que nos despida en palabras de oración y oramos por la vida también del pastor Rubén Gómez. Dios les bendiga, amados. Creo que me escuchan, ¿verdad? Agradecerle al pastor, ha sido una bendición muy grande. La verdad que son temas muy importantes que aprendemos y nos dan bastante aporte para que Dios siga bendiciendo al hermano y ese conocimiento que pueda aportarnos, porque necesitamos mucha ayuda, la verdad. Tan interesante el tema que yo predicaba hace poco sobre Gálatas y Pablo menciona sobre un evangelio diferente. Y me llamó la atención porque realmente está haciendo mucho daño estos movimientos. Pablo lo mencionó, dice de que si un ángel pues viniere y anunciare otro evangelio, pues sea anatema, ¿verdad? Y es impactante hoy en este siglo lo que se está viendo, tanto como las corrientes que se ven, que mencionaba el pastor del neo, y corrientes que se han venido introduciendo, que se han pegado a las iglesias sanas y que las han absorbido de alguna manera, se ha absorbido. Entonces tenemos que preparar más material y Dios bendiga a nuestro hermano, porque a mí me ha causado mucho gozo y placer de este contenido tan poderoso para darlo, ¿verdad? Creo que voy a orar porque a eso me dijeron que orara, pero está bien interesante.
Bueno, Padre, gracias, te bendecimos. Gracias por la oportunidad que nos das de poder ser enseñados, oh Dios. Gracias. Bendice a cada alumno. Danos sabiduría, danos entendimiento, conocimiento. Bendice en gran manera al pastor, Dios mío, que llénalo de sabiduría para poder aprender, para poder seguir, Dios mío, con estos contenidos ricos y poderosos para poder, de alguna manera, que la iglesia van a ser nutridos con estas enseñanzas, Señor. Gracias. Bendice a cada alumno, a cada miembro, a cada ministro, a cada pastor, a cada líder. Bendice la vida de Jorge Valle, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias. Bendice a cada siervo que está reunido en estas sesiones y que será de mucha bendición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano pastor. Que el Señor le bendiga, hermanos. Que el Señor le bendiga. Los esperamos la próxima semana, el próximo sábado, en la clase número 2. Muy buenas noches, buenas tardes y bueno, para algunos tal vez buenos días. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias, hermano Rubén Gómez. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga. Bendiciones a todos desde Nicaragua. Saludos. Saludos, Dios pastor los bendiga a Rubén todos Gómez. desde Venezuela. Muchas gracias. Mando un saludo a Bendiciones, todos. hermano Iván Martínez. Gracias, Adelante, siervo. siervo. Gracias.